sobre la responsabilidad médica. Ustedes la vez pasada ya vieron con el doctor Piris qué significaba, qué era responsabilidad. Yo les digo que en el ámbito judicial, ustedes saben que se representa la justicia como primero una mujer con los ojos vendados, una espada en la mano y una balanza. ¿Qué significa eso? Los ojos vendados destacan que la justicia no mira las personas, sino los hechos. Es decir, que la justicia es igual para todos. La balanza representa el juicio que se determinará colocando en cada lado, en cada balance, los argumentos y las pruebas. Y acá yo le anticipo un concepto que tiene que tener bien claro. Los pleitos en la justicia se gana con pruebas, con evidencias. Sin evidencias van a perder. O no va a ganar el otro, que no presenta evidencia. Y la espada justamente expresa que la justicia castigará porque es obligatoria el cumplimiento de la ley. Y se castigará con mano dura a los culpables, porque eso, la justicia cree que de esa manera se da el castigo, el golpe, el castigo es ejemplar para que nadie quiera repetir los hechos delictuales. En el ámbito en que se desenvuelve el profesional de la salud, tanto enfermeras, médicos, no es posible, no es posible representar la justicia con los ojos vendados. Y yo acá discutimos con los abogados sobre esto y yo digo que no podemos ser así como para un delincuente, medir el acto médico como a un delincuente, pues es necesario la observación exhaustiva de cada cual, buscando siempre la verdad. Y sin embargo, acá es así. Bueno, de todos modos son conceptos. Esta es una cirugía robótica para que vean lo adelantado que estamos. El cirujano puede estar ahí sentado en un sanatorio acá en Asunción y operar a un paciente que está allá en el Chaco. Demanda contra médicos o enfermeras. Sobre este tema vamos a basarnos y desarrollar. Hoy en día la demanda contra médicos es común. Ustedes ven los diarios, abren los diarios y encuentran esto que la medicina local se debate en medio de autoprotecciones, incompetencia y dudas. Leñan los médicos. Fiscalía imputa a 6 médicos por infectar de SIDA a un niño de 2 años. Ni siquiera sabe lo que significa. Dice, ¿cómo va a imputar a 6 médicos? 6 médicos es culpable de infectarle SIDA a una criatura de 2 años. ¿Cómo le va a contaminar 6 médicos? Pero así sale y la gente lee esto y comienza a tener dudas sobre el acto médico. Define el destino de un médico involucrado en hecho grave, punible. Hasta esto, médico boliviano condenado por robar energía eléctrica. Le dan pena privativa por 2 años. Esto sí que tienen que tener mucho cuidado. Presentaron un certificado médico con fecha adelantada, donde le da reposo, ahí están los días de reposo, por 5 días a partir de tal fecha
síndrome bronquial obstructivo, dice, y le lleva con fecha adelantada. Se nota a la legua que es un reposo con contenido falso que presentó esta ignorante, presentó justamente antes, como yo iba en reposo con fecha adelantada. Se va a enfermar mañana. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Bueno. Ordena prisión preventiva de un médico por chicanero. Esto ocurrió acá en el Alto Paraná, ¿eh? Esto es grave. Detiene al médico por abuso de 2 menores. Esto salió en el diario, Vanguardia, ahí está. La fecha y todo. O sea que esto también se nota y es sumamente desagradable. La injerencia política frecuente en los médicos. Director del Centro de Salud, justamente por recomendación de políticos, de presidente seccional o lo que sea, se nombra, se saca, no hay respeto. Según forense, la muerte de una bebé se evitaría como con cesárea. Negligencia médica enemigo. Esto ustedes conocen. Imputa a una enfermera. Esto se publicó en los diarios, está todo en la... Bueno, de todos modos, nosotros estamos ahí y tenemos que estar preparados intelectualmente y psicológicamente también para defendernos. Por eso es importante que ustedes conozcan la ley, no para defenderse porque van a buscar un abogado, pero no piensen que le van a, no, o sea que no deben dejar libertad absoluta al abogado. El abogado es abogado, no es médico, y no entiende, no comprende muchas cosas y ustedes tienen que estar ahí orientándole, explicándole para que la defensa pueda tener base sólida. Usted la vez pasada se dijo, un repaso, los preceptos del derecho. Vivir honestamente, no dañar a nadie. Este principio siempre va a ser así. Primum non cede. No dañar a nadie, no hacer daño y dar a cada uno lo suyo. Este sí que es un problemita que uno puede discutir. Dice un escrito, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Y dice, justicia es darle a cada uno lo suyo. Y uno se pregunta, ¿y qué le corresponde a cada uno? Y ahí entramos otra vez en una nebulosa. Hay 4 características también que le corresponde al juez. El juez debe escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir en forma imparcial. Son nomás conceptos básicos, ¿verdad? La Asociación Médica le apoya a un médico pediatra. Este caso ocurrió en Hernandarias, que le condenaron a 2 años de cárcel. Y yo estaba ahí, no le correspondía, pero completamente. Y recién en la corte se dilucidó. Y la fiscalía, ya en la corte, la fiscalía prácticamente le mandó al diablo al fiscal de Hernandaria por haber llevado adelante de la manera que llevó el juicio. Pobre médico, nada que ver no tenía con la muerte de una criatura. Nosotros, la Asociación Médica, acá justamente repudió ese gesto, sobre todo al forense que vino de Asunción.
Y nosotros acá éramos forenses, pero ni el saludo. Yo lo defendí plenamente a él en los tribunales. El que está ahí en el medio, entre los tres médicos, a los abogados allá arriba. El que está en el medio es el médico. La asociación lo ha defendido todo. Y tal, así que se dilucidó eso en la Corte Suprema, en tercera instancia. Y esta es una de las fiscales. Y cuando se le condenó, parece que es juez ahora, se le condenó, ella comenzó a opinar sin saber completamente. Este es un caso famoso acá en Ciudad del Este. Vamos a ver. Y los médicos defendiendo justamente el caso sin los jueces en esa época también se manifestaron públicamente ahí diciendo allá, ¿verdad?, que todos somos iguales ante la ley y que los médicos no tienen por qué formar una corporación para defender una injusticia. Los jueces que condenaron a la médica. Bueno, de todos modos son historias del pasado para comenzar nomás cómo es la cuestión acá con la justicia. La medicina en la actualidad, ahora, la medicina en la actualidad, en este siglo, se encuentra en su momento más estelar. Ella es activa y se caracteriza por notables logros apoyados en modernos y complejos medios tecnológicos. La cirugía robótica, un ejemplo, la endoscopía, la ecografía, la resonancia. Antes no teníamos eso. Usábamos la clínica. Esa es una ventaja. Hoy en día creo que la clínica quedó un poco relegada y se confía en los aparatos y también se comete errores, grasos errores humanos ya. La aparición, y paradójicamente, con tanta tecnología, nunca antes los médicos y las entidades de salud estuvieron tan expuestos a demandas judiciales. Parece una contradicción. Con tanta tecnología, igual metemos la pata, igual tenemos denuncia, igual tenemos condena. Una de la tecnología, el 3D, la ecografía. Y antes se estudiaba anatomía sin guante, se disecaba sin guante. Origen de la demanda. ¿De dónde nace tanta demanda? El consumismo, que considera la salud un objeto comprable. Cree que porque tiene un seguro médico, el médico ya no debe equivocarse. Yo puedo comprar la salud, supuestamente. Una cuestión importante que no olviden, origen de demanda, la pérdida de la relación médico-paciente, la pérdida de la confianza del paciente con el médico, los familiares con el médico. A veces pelea totalmente estéril, infundada, se discute con los familiares y eso va a ser motivo, si sale mal las cosas, de ir a hacerle una demanda judicial. Los seguros de mala praxis. Hay acá, incluso acá en Ciudad del Este, seguro médico. ¿Seguro de qué? Y le cobran una fortuna, negocio de los abogados, de algunos abogados. El seguro por mala praxis. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué seguridad le da el seguro? Un negocio redondo. La proliferación de facultad de medicina. La deficiente formación profesional. Eso nosotros sabemos perfectamente bien.
En una sala, 40 estudiantes de medicina, 80 estudiantes de medicina. En una sala, esas facultades que tenemos acá. Y le paga al profesor le paga por hora, 200 guaraníes la hora. Y tiene que atender a 80, 60, 50 alumnos. Y no es por eso, sino que no se llega a todo. No tiene material, no disecan pacientes, tienen sala de anatomía, hacen mucho ruido. Pero los profesores de anatomía no tienen hospital. ¿Cómo van a aprender medicina si no toca al enfermo, si no ve al enfermo? Sin embargo, el Estado permite que pululen facultades de medicina. ¿Y qué es lo que enlazan al mercado? Yo estoy muy contento con la Facultad de Medicina de la UNE, porque conozco cómo se les llega, conozco cómo se enseña y conozco que asisten a clase, estudian, la mayoría, todo, casi todo. El paciente también ha cambiado, totalmente ha cambiado de carácter. De sumiso pasa a exigente. Anteriormente el paciente no se animaba ni siquiera a levantar la vista hacia un médico. Para ir más ahí. Hoy en día no. Hoy en día es exigente. La prensa amarilla, que lo único que le interesa es espectáculo en el campo de la justicia, y no encuentra mejor personaje, mejor artista que el médico. Y cualquier cosa agranda enormemente. 6 médicos le contagia de SIDA a una criaturita de 2 años. Van a decir la gente, está todo loco, todo médico. Hay ONG que facilita asesoramiento, le asesora a los pacientes a que hagan demanda contra el médico. Ni siquiera investiga, ni siquiera investiga si es cierto o no de que murió. Hoy en día, el paciente puede demandar libremente, no le cuesta un céntimo. ¿Recuerdan? La vida es un bien jurídico protegido. El Estado protege la vida. Entonces, y utiliza eso. Entonces, cuando hay vamos a suponer, entre comillas, un atentado contra la vida, muere un paciente o queda una lastimadura importante, ya queda y no le interesa investigar cómo ocurrió eso. ¿Quién es culpable? Sencillamente se tira contra el médico y hace una denuncia. Y vamos a diferenciar acá. Denuncia es diferente a la acusación. Entonces yo denuncio. Denuncia es informar a la autoridad. Si una madre le está castigando, pero muchísimo a una criatura, al hijo, le denuncio, voy y le llamo a la policía o a la fiscalía y comienzo a informarle de que fulano le maltrata a su hijo. Ese es un informe que le paso a la fiscalía. La fiscalía va a investigar y le va a acusar. Y esa acusación se llama imputación. Entonces, el paciente puede demandar libremente, puede denunciar libremente. No le compromete ni paga un céntimo. Y el médico, desde que le denuncian,
tiene que poner abogado y desde ese momento paga. Tiene que pagar. Paga abogado, paga papeles. La justicia penal es totalmente gratuita. Atiendan bien, es gratuita. Por lo tanto, estimula la denuncia temeraria porque no exige otra formalidad para su presentación. No hay un pequeño freno, siquiera un pequeño freno, que tenga prueba o una cosa que le pida, ¿verdad? Hasta la denuncia, puse ahí, puede realizarse anónimamente por teléfono y automáticamente el Ministerio Público, porque es un bien protegido, participa. El Estado, a través del Ministerio Público, que tendría que investigar y concluir la investigación encontrando que sea culpable o que sea inocente. Y si es culpable, que haga entonces la demanda. Pero acá no. Acá de entrada ya te meten preso. De entrada. Y pregúntenle, el doctor Piris, que me desmienta. Entonces, el paciente puede demandar libremente sin costo. La justicia penal es gratis. La fiscalía no se paga. Y no investiga, supuestamente, por lo menos es lo que yo sé. No hace como hacen los detectives, que van y llegan, investigan, traen datos. Incomprensión de los familiares, estimulados por la posibilidad judicial de recaudar dinero. Muchas veces el familiar está en realidad sintiendo mucho la muerte de un familiar, pero viene alguien que le estimula, denunciarle aquí, denunciarle. Los médicos tienen plata. Habrá médico con plata. Por lo menos yo no. Pero aún así, lo justo, dijimos ya que justicia era darle a cada uno lo que le corresponde. Acá le estimula la demanda judicial con fines de ganar dinero, con fines utilitarios. Tercera persona, intermediaria que toman la actividad médica como elemento mercantil. Es más fácil cargar la culpa al médico ante un mal resultado que aceptar la existencia de una enfermedad o la muerte. Todo el mundo se quiere curar. Claro, todos queremos curarnos. Pero la enfermedad muchas veces no se puede vencer. Ahí está el coronavirus. Un virus insignificante, pero ni siquiera se ve. ¿Y cuánta gente ya ha matado? Llena los hospitales, no hay cama, no hay respirador y mata. El resultado es totalmente desagradable. Y el médico es culpable. Acusan a médicos de provocar la muerte de un paciente en el hospital regional. ¿Qué peor médico va a causar la muerte de un paciente? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de demanda?
¿Alguna pregunta hasta acá, Andrea? No, doctor, todo muy claro. Las causales más frecuentes de demandas. La falla de diagnóstico. La equivocación en el error. Por eso que, para que esto no sea razón de una demanda, sin entrar también en lo que se conoce como medicina a la defensiva. Deben tener prestigio y que la gente sepa que conocen medicina. Hacer el trabajo como corresponde para llegar a un diagnóstico. Pero un error de diagnóstico grosero estimula las demandas. La causa más frecuente de demanda y el paciente se muere, le lleva al paciente al sanatorio o al hospital. Llega ahí al hospital y viene la enfermera, le atiende la enfermera, le acuesta en una camilla y le busca al médico. Y no viene. Y no viene. Un minuto para un paciente grave es un siglo. Esa demora en el tratamiento. Eso sabemos todo porque somos testigos, sabemos. Yo no sé qué es lo que pasa, sobre todo a la noche que están acostados los médicos en el dormitorio, que nos queda cerca, van allá, le golpean la puerta, no le hace caso, le golpean la puerta, no le hace caso, por ahí abre la puerta, le tira un zapato al médico, le molesta. ¿Cuántos médicos yo conocí eso? La demora y viene el médico llegando. Y el paciente o se murió, una obstrucción respiratoria no da tiempo para nada. Es causa de demanda. No me atendí, oí deseo, hoy llama no. Tratamiento inadecuado. Muchas veces la venganza contra el médico. Ahí está la relación médico-paciente. Médico familiar, mejor dicho, mejor médico familiar. Relación médico-familiar. Un problema y ya viene. Y ya comienza. Se va a vengar de ese médico. Recuerden esto que les puse acá. Porque he visto una fuente importante de información contra el médico proviene de las enfermeras. Los médicos. Nosotros usábamos un término cuando estábamos en el cuartel. Decíamos camandulerismo. Camandulear. Muchas veces el médico se quiere congraciar con la enfermera sin ser grosero completamente, sin ser petulante, altanero con la enfermera, sin ser educadamente, si se maneja educadamente y hay línea de respeto entre ambos, médico y la enfermera. Entonces, si es que se rompe esa línea y ocurre una disrelación, sea cual fuere la razón, la enfermera va a aprovechar una oportunidad y le va a pasar la factura. ¿Y qué va a hacer? Le da información a la, entre comillas, la competencia, el abogado, la denuncia. La falla
Más importante en los servicios de urgencia, el error de diagnóstico, dijimos. Acá, el infarto de miocardio. El que está de guardia tiene que saber perfectamente estas cosas de urgencia y de emergencia y tratar bien, darle importancia al paciente. Están los familiares testigos ahí afuera, mirando paso por paso. El diagnóstico de infarto de miocardio es jodido. La fricción y falta de cortesía con la familia. Ténganle en cuenta la familia. Muchas veces el paciente no puede ni hablar, a lo mejor ni entiende, pero el familiar está allí. Trátele con cortesía, con respeto y educación, porque son ellos los que van a hablar después, buena o mala. Desacuerdo con los procedimientos. El maltrato en el hospital. Maltrato en el hospital. La falta de información y sospecha de deshonestidad por parte del médico. Y lo más feo, que queda mal, el médico que habla mal del colega. Esas son las que motivan, incentivan la demanda. Y toda demanda es lesiva para el prestigio y buen nombre del profesional. Yo conozco perfectamente bien, porque formé parte también de los demandados. Y sé cómo es. Hay una demanda contra el médico. No duerme. Es como una idea fija que está ahí. Y no solamente el médico. La familia. Todos, los padres, los hermanos, la mamá. Participa de esa tristeza. Es devastadora para el estado de ánimo. Desalentadora para ejercer la profesión. Uno quiere dejar la profesión. Y sobre todo, demanda significa costo. Ya uno piensa, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto me va a cobrar el abogado? Y ojo que justamente ahí viene. Un momentito. Ya. Es irritante por su costo. Porque van a pagar. Eso en líneas generales. Eso es antes de comenzar. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Creo que no, doctor. Voy a preguntar siempre a vos, Andrea, porque tu nombre me figura primerito acá en la pantalla. ¿Qué es la praxis médica? La praxis médica se fundamenta sobre el conocimiento de la ciencia médica, que se adquiere, recuerden, que se adquiere donde en la universidad, los cursos posgrado, jornadas, congresos, etcétera. Y en la buena relación médico-paciente, que el médico logra observando su dignidad y respetando su privacidad. Decía Galeno, cura mejor quien tiene la confianza de la gente. Y manéjese dentro de ese marco. El acto médico debe adecuarse a las reglas o normas y técnicas de lo que debe hacerse. Esa es la praxis. No vas a inventar la medicina, ni vas a inventar la técnica. Ya está todo eso. Vos tenés que adaptarte y conocer esas reglas y técnicas. Eso es lo que se debe hacer. Y eso es lo que se llama lex artis. Vamos a ver después. La ley del arte de curar. Cuando se violan esas normas adecuadas al ejercicio profesional, queda configurada la mala praxis, la mala práctica. La mala praxis se define como la omisión por parte del médico. Omisión, no hacer lo que debe hacer. Como el prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, generándole un perjuicio. O cuando el médico, a través de un acto propio de su actividad, produce daño en la salud del paciente. Dijimos primero no hacer daño. Y uno hace daño por omisión. Desde luego por acción o comisión también. Pero acá dijimos por acción, por omisión. Si uno no hace lo que debe hacer, se genera esto. Y causa, por culpa de esa inacción, causa un perjuicio. A este acto le van a pasar la factura. El daño puede ser causado entonces por omisión. El profesional dejó de hacer lo que debía hacer. Por ejemplo, un examen clínico realiza un examen clínico incompleto. O por comisión, por acción. Hizo lo que no debía hacer. La omisión es hacer algo que no tenía que hacer o no hizo directamente. Uno dice negligente, es un médico negligente. Y negligencia es la obligación que tenemos de hacer las cosas cuidadosamente. La vida en sociedad obliga a las personas a cuidar sus actos y conducta para no perjudicar bienes jurídicos y derecho ajeno. Bienes jurídicos. Bienes jurídicos protegidos por la ley, la vida, la salud, la propiedad. La medicina, todos sabemos, es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre, prevenir las enfermedades y mejorar los patrones de vida. El respeto por la vida
y los fueros de la persona constituye su esencia espiritual. Sin embargo, el ejercicio de la medicina puede lesionar bienes jurídicos individuales protegidos, como la salud. Dice un dicho que aprendimos hace años, y esto enseñó Cristo: compórtate como quieras que otro se comporte contigo. O sea que no hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan. Ahí nomás está el secreto de la ética, por un lado, y el buen comportamiento, por supuesto, la ética, el comportamiento ético. No hacer daño. ¿Y cómo vas a medir la acción? Si a vos no te gusta, no haga entonces a otro, porque al otro también le va a gustar. No le va a gustar. En medicina el deber de cuidado es permanente. Y justamente la negligencia es la falta del deber de cuidado. Recuerdan, yo les leí a ustedes algunos actos médicos negligentes, como el médico que no le vio a su paciente delicado, que le sangró bastante en una colecistectomía. Más de 30 horas no le vio, prácticamente en todo el día no le vio, más de un día. Y se estaba complicando. No hubo cuidado, falta de cuidado. Y lógicamente, ¿quién le va a disculpar a ese médico? Ni que sea colega, no interesa, no le vas a disculpar. Si bien es cierto que los médicos no pueden garantizar el éxito de un tratamiento. Sí, señor, sería muy temerario, sería mentiroso si llegara a prometerle a un paciente que le vas a curar, como los curanderos. Cero monguerata, no, ni pia de cuerata. El médico jamás puede hacer esa promesa. No tiene ese poder. Pero sí tiene que hacer todo lo que depende de él para hacer lo mejor posible, cuidarle al paciente. Ese cuidado. El médico no puede garantizar el éxito de un tratamiento o intervención quirúrgica. Y la falta del deber de cuidado, eso es lo que se conoce como negligencia. Es decir, el médico es culpable cuando viola el deber de cuidado y provoca daño en el cuerpo o en la salud del paciente como consecuencia de ese descuido, ya sea por impericia, la negligencia, que es justamente la falta de cuidado, la imprudencia, la inobservancia de reglamentos y deberes del médico que está escrito ahí, que son reglamentos, y produce daño. Desde luego que va a ser sancionado. ¿Cómo se va a salvar? Ni el mejor abogado le puede salvar. Para considerarse violación del deber de cuidado, debe existir, primero, daño constatable en el cuerpo o en la salud de una persona. Tiene que haber daño. Si no hay daño, no está todo bien. ¿Qué problema va a haber? Y el daño debe originar el médico.
pero daño objetivo, no que supongo que el médico luego, daño constatable. Opero y le corto el colédoco. Constatable. Debe originarse en el acto imprudente o negligente del profesional, médico o enfermera, o como consecuencia de la impericia. Impericia, él no es perito, no tiene pericia, no sabe y hace. No sabe y hace. O incumplimiento de las normas, eso ya dijimos. Entonces estamos entrando lentamente en lo que se conoce como culpa. La vez pasada ya se dijo en sala la culpa. La culpa es hacer daño a una persona, pero no hubo intención de dañar. Los accidentes de tránsito, por ejemplo. En cambio, el dolo es cuando hay intención de dañar. Eso prácticamente no se ve en la medicina. La culpa sí, la imprudencia es la falta de tacto, de mesura, de cautela, precaución, discernimiento, buen juicio por parte del profesional. Haces que te quieto, haces ya poto, no, ¿qué te va a pasar? Haces así nomás de. Y justamente ocurre. La negligencia, repito, falta de cuidado. Abandono de las pautas de tratamiento, la asepsia, seguimiento del paciente, controles, como en el caso del hematoma hepático. Impericia es desconocimiento. Hay a veces acto totalmente imprudente y con desconocimiento que le van a hacer una subclavia, que quieren hacer subclavia. Entonces, como ve cómo se hace la subclavia, se mira y se hace. Parece todo fácil, pero le mete el catéter y le rompe toda la vena y sangra la subclavia, una vena gruesa. Inobservancia de las leyes y reglamentos, ya dijimos. Ahí está, por ejemplo, fíjense esta radiografía. Se ponen los tutores metálicos para que el hueso se lo mantenga en la posición, ahí como debe estar. En traumatología, en la pierna, le pones un tutor de metal para que se mantenga en esa dirección el hueso, porque no puedo suturar el hueso, ni ponerle pegarlo todo ahí. Entonces le pongo esto. Fíjense ustedes cómo los tutores, los clavos de metal, un clavo de Kirchner, totalmente se fue a otro lado su clavo. Y quedó el dedo angulado, fracturado en la fractura. Todo lo que puso mal. Los dos. El de la falange. Todo está mal. Esto es una impericia. ¿Qué es lo que le puede acusar de negligencia médica? Impericia. Entonces, como conclusión, recuerden esto. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Ya que está ahí Andrea. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? ¿Qué es lo primero que deben saber? Te pregunto a vos.
Sí, doctor. ¿Qué es lo primero que tienen que saber cuando van a hacer algo? Saber hacer. Bueno, ¿El consentimiento? no. Consentimiento, claro que forma parte, pero eso, hombre. Pero lo primero que tienen que saber es, atiendan bien, es lo que no saben. Lo primero que tienen que saber es lo que no saben. Para no hacer, porque no saben. No es pecado. Quieren hacer una venoclisis en criatura y nunca hiciste o no sabes hacer. Entonces, no sé consciente que no sabes hacer y llamarle a alguien que sepa hacer que haga, a menos que sea una emergencia. Yo en emergencia se rompe todas las reglas. Lo primero que tienen que saber es lo que no saben. Analicen eso y traten de recordarse. Si nunca vieron hacer, ¿cómo van a saber hacer? Por más que lea los libros ahí, qué sé yo, un libro de clínica o de cirugía o traumatología, pero nunca hicieron. Entonces no hagan. Excepto si es una emergencia, si es vida o muerte y no está nadie ahí. Bueno, ahí vaya y pase. Pero si nunca hiciste una colocación de clavo de Kirchner como en este caso, no hagas. Ahora vas a aprender a hacer en otro momento. Y desde luego que medicina no es filosofía. Tenés que saber hacer. Y sepan esto también entonces. Recuerden esto que les voy a decir. En medicina, y esto va a tener repercusión en muchos aspectos. En medicina es observar, recordar lo que viste y comparar, hacer las cosas por comparación. Observar. El libro te dice, te pone esto aquí a la izquierda en los tercios superiores antes que venga el tercio inferior. Bueno, eso puede ser de memoria, pero nunca viste eso. Medicina es observar, recordar y comparar. Todo lo que hacemos por comparación. Habré visto muchas cirugías de apéndice. Observé eso. Recordé cómo se hace. Incisión de Marburger, la piel, la poneurosis, divulsión muscular, apertura de la cavidad, el peritoneo. Observa, recuerdo eso. Y voy a hacer justamente operar como operó aquel cirujano que me mostró. Observo, recuerdo y hago la cosa por comparación. Y recuerden, ¿qué es responsabilidad? Cuando hablamos ya al comienzo de responsabilidad. Yo como digo que vos sos una persona responsable y le digo a otro, sos irresponsable. ¿Qué quiere decir entonces con todo lo que aprendimos hoy? Dijimos, ¿qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad quiere decir que tenés que pagar por el daño que causaste. Responsabilidad es resarcir económicamente por el daño que causaste.
Eso es hablando en la parte, digamos, civil. Vas a pagar por el daño que causaste. O vas a pagar de otra manera. Cuando hay bien jurídico, te va a cobrar la fiscalía y te va a mandar a la cárcel. Vas a pagar con la privación de libertad o vas a pagar con el resarcimiento económico. ¿Qué es responsabilidad? Que soy yo, soy capaz, tengo capacidad de resarcir el daño que he causado. Entonces, todos nosotros somos responsables porque tenemos esa capacidad. Y yo te pregunto, Mabel, déjala. ¿Quiénes son entonces los irresponsables? Si todos nosotros somos los responsables, ¿quiénes son los irresponsables? Para que quede esto plasmado. Abel. ¿Alguien ahí me dicen qué es la irresponsabilidad? O mejor dicho, ¿quiénes son los irresponsables? Hablando en términos legal. Aquel que no se hace cargo del error que cometió. Sí, tibio, caliente. A ver, Brian. Brian. El que no se hace cargo de lo que cometió es mi concepto del no responsable. Responsable es el que se hace responsable del daño que causó y tiene que pagar. Bueno, entonces, ¿quiénes son los irresponsables? Yo pregunto, ¿quiénes son los irresponsables? No, que no, pago. ¿Quiénes son los irresponsables? Existen los irresponsables. ¿Y qué tiene que hacer o no hacer para que yo le diga es irresponsable? Ante la ley, ¿eh? Estamos hablando de la ley. Dale, Brian. Abel. Y en este caso el que cometió el acto negligente. No, ese cometió acto negligente y va a pagar por ese acto. O va a pagar dinero o se va a ir preso. Privación de libertad. Hablo yo, el que la ley no le va a castigar porque es irresponsable. Te doy más datos. La ley no le va a castigar porque es irresponsable. ¿Y quiénes son entonces esos irresponsables? Voy a decir, los menores de edad son irresponsables. No van a pagar esa deuda. Puede que los padres paguen. Pero él, porque no sabe que eso no se hace. Y los que están mal en su juicio, los dementes, loquitos, esquizofrénicos. Ellos no saben que cometió un delito. Entonces, ¿cómo van a pagar? Y la ley contempla eso, pero tiene que demostrarse de que no está en su pleno juicio. Pero toda persona libre, lúcida, son responsables y tienen que resarcir el daño que causó. Para que ustedes puedan defenderse, hoy ya entramos en esto, para que ustedes puedan defenderse, los principios generales del derecho y los medios para defenderse. Para responder a acusaciones de imprudencia, negligencia, impericia,
es imprescindible tener documentos. Y ustedes van a tener documentos que justamente va a clarificar eso para que no le acusen de negligente. Si yo escribí la técnica, si yo hice el diagnóstico, que para mí es correcto porque aquí están las evidencias de mi diagnóstico, y eso está plasmado en la historia clínica. Por eso es que yo tengo que tener una buena historia clínica. Una historia clínica clara, letra clara, no letra de médico que no existe. Ese es no sé, no existe la letra de médico. La letra legible existe. Ahora, un médico que tenga una mala caligrafía, yo creo que está cometiendo delito también. Entonces tiene que tener una buena historia clínica. ¿Qué quiere decir buena? Que sea clara, letra clara. Doctor, Sí, ¿puedo colaborar en un punto sobre este tema? correcto, doctor. Bueno, acá hay una cuestión que siempre a mí me llamó la atención y de que quiero que ustedes tengan en cuenta para el futuro, ¿verdad? Muchas veces una persona que se va a someter a un tratamiento o a una internación o algo dentro de un hospital o cuando consulta con un médico en particular, les firma un documento de exención de responsabilidad, en donde dice más o menos, entre otras cosas, que el paciente asume tiene conocimiento del acto que se le va a practicar y que dicho acto de una u otra forma trae aparejada riesgos para el paciente y que el paciente libre y voluntariamente declara de que no va a reclamar nada al médico o al sanatorio, sea cual fuese el resultado. Ese es un documento que de por sí yo ya le digo que es un documento nulo, no sirve. O sea, si a ustedes como profesionales le da la tranquilidad de que ese documento haya sido firmado por el paciente y con eso ya van a estar exentos de responsabilidad y de que no van a ser procesados por una eventual mala praxis, quítense de la cabeza. Porque ese es un documento que no sirve, porque un documento de esa naturaleza no le puede eximir a ustedes eventualmente de una mala praxis, de una imprudencia, de una negligencia. Por eso, como yo les recomendé la vez pasada, lo mejor que pueden llegar a hacer como profesionales es hacerle participar a los familiares del paciente de todo el proceso y hacerle que ellos sean corresponsables con ustedes. Si se le tiene que hacer una determinada cuestión, que ellos te firmen el historial o otro documento en donde se le está comunicando que le van a hacer tal diligencia, que ellos están aceptando esa responsabilidad, que se le tiene que transferir y no se le puede transferir porque no hay ambulancia o porque no están consiguiendo una ambulancia específica. Entonces, todas esas pequeñas cuestiones tienen que hacerle participar a los familiares, porque sucede lo siguiente, que cuando sucede el problema, los familiares se van a hacer lo desentendido. No, no me dijiste, no me explicaste, yo no entendí. Y siempre la peor parte va a recaer sobre ustedes como profesionales. O sea, en conclusión, dos cositas. El documento que te hacen firmar de exoneración de responsabilidad, que le hacen firmar a los pacientes en el hospital y que eso nomás le dé tranquilidad a ustedes por su actuar médico, olvídense, no sirve dentro de un proceso. Y segundo, háganle participar a los familiares del paciente en la responsabilidad conjunta con ustedes de tratamiento o de las cuestiones que deban imponérsele a ese paciente. Entonces los familiares no van a poder decir, yo no sabía, a mí no me informaron, a mí no me comunicaron estas cuestiones. Esas dos cositas nomás quería aportar, doctor. Correcto, eso es correcto. Cuando ese vamos a tocar más, hay un capítulo que se llama consentimiento informado y es ley eso, prácticamente. Consentimiento informado, donde se le explica todo al paciente. Pero, no obstante, es así. Yo no puedo, la lógica lo te dice, ¿cómo
él no va a protestar porque esto fue un mal resultado. Pero si fuiste causante de ese mal resultado, claro que te van a denunciar por más firma y refirma con sello y todo, tenga esa declaración. Ahí yo cuento nomás una experiencia. O sea que tengo mucha experiencia al respecto de cosas que yo he hecho. Pacientes que vienen con un embarazo extrauterino. Hacemos diagnóstico de embarazo extrauterino, abdomen agudo, y abrimos la cavidad. Y sale o va a salir sangre en gran cantidad. Yo le cierro la herida ahí, le tapo con la mano la herida. Total, unos minutos no le va a hacer daño. Y le mando a uno de los familiares que se ponga la chomba esa de quirófano y que entre y que mire. Y vos le ve ahí, le sacan, cuando entran ahí, se derraman la sangre ahí en cantidad para que vean que es una hemorragia importante. Lo mismo ocurre cuando hay una peritonitis, hay pus en cavidad. Gran cantidad de pus, porque después ellos no ven, no interpretan, después se infecta y al creer que porque vos por la cirugía que hiciste se infectó, puesto que ya estaba con por lo menos medio o 1 litro de pus ahí en la cavidad abdominal. ¿Es cierto lo que dice el doctor? Mejor es que los familiares participen y sean conscientes de lo que está pasando. Ahí, por lo menos, tienen un testigo que son los familiares o uno de ellos. Entonces, yendo otra vez, y gracias doctor porque es correcto. Usted la historia clínica. Por eso que tiene que confeccionar y antes luego que me pase. Que no me olvide ahora y pase, porque es pregunta de examen. ¿Quién confecciona la historia clínica? Ustedes van a ver ahí el médico letradito, aragancito, el médico responsable, hablo yo del médico el jefe de servicio o el jefe de guardia, no quiere escribir por aragancito, no quiere escribir. Entonces le dice a vos que está ahí en la guardia, le llama a Brian y le dice, hágale la historia clínica. Estudiante de 5º curso, está ahí en la guardia y va a hacer la historia clínica. A lo mejor su segunda historia clínica o qué. Totalmente, porque eso es incorrecto. La historia clínica ante la ley tiene que escribir, vamos a llamarle construir, el médico responsable, porque él, en caso de denuncia, va a ser el primero en que va a ir a los tribunales, en un juicio oral, y tiene que manifestar. Y como si no sabe, porque él no hizo, se va a defender. Entonces, sepan ustedes, el médico de guardia escribe la historia clínica o el clínico el que lo internó, no el practicante o el estudiante que está ahí procurando aprender algunas cosas, se va a hacer cargo de un documento tan importante que es la historia clínica. Dijimos que ella tiene que ser completa y secuenciada. Se debe tener el consentimiento informado. Ese es un capítulo aparte porque pero el consentimiento informado, escrito y firmado, porque está en la ley, en el artículo 123 del Código Penal, habla de esto, el consentimiento informado. No se le puede tocar a un paciente. Tocar así, tocar nomás, con el tacto, sin que él te autorice. O sea que, para que vos hagas algo, una enfermera, para aplicarle inyección, ponerle un medicamento, le tiene que explicar y le tiene que autorizar el paciente. Hasta ahí va. Es el consentimiento informado que vamos a hablar después, por separado, en su momento. Si este documento, ustedes se dan cuenta
Cuando hay una demanda contra un sanatorio o un médico, ¿qué hace el Ministerio Público? Va a ir a sacar del sanatorio un documento. Lo primero que hace, va y rescata la historia clínica. Y lo primero que hace, lo segundo que hace, teniendo la historia clínica en su poder, busca ese consentimiento informado. Porque eso sabe luego. Entonces, lo primero que hace es ir a rescatar la historia clínica. ¿Por qué? Porque ahí está todo el procedimiento. Y lo que no escribiste en la historia clínica y el fiscal llevó, y lo primero que hace es llevar. Eso que no escribiste no es de este mundo, no es de este planeta, no vas a agregarle más. Si ya no escribiste, te jodiste. Es como si no hiciera. Bueno, este va hasta, tenemos una hora, no sé yo cómo es la cuestión ahí. Dejamos por acá. Brian. Brian es el delegado. Ahora no tenemos más clases, doctor, en adelante. Puede seguir hasta donde te sea necesario. Bueno, vamos un poquito más para no cansarle también, entonces, y después continuamos la próxima clase. Esto es largo todavía. Cuando el caso es evaluado por los jueces, la falta de ese documento, casi siempre en todos los juicios, agrava la mala praxis, que es el consentimiento informado o la historia clínica. Cuando más riesgoso es el tratamiento, más clara debe ser el consentimiento informado. Debe explicársele mejor al paciente. Y desde luego, no es ni un documento que te garantiza en caso de mala praxis. Ese simplemente es una autorización. Después de, ¿y cómo se logra el consentimiento informado? Después de explicarte muy bien, detalladamente, el médico, ¿vos estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? Ahora, si hay algún error, que es la mala praxis, que se debe a negligencia, falta de cuidado, o una impericia, o una imprudencia, falta de conocimiento, etcétera, igual vas a ser culpable, igual te van a enjuiciar. No te salva completamente, como dijo el doctor, ese documento que le hace firmar, aunque le haga firmar, no sé, con letra gótica, de que no va a protestar, que no va a denunciar, maca nada. Maca nada. Te autoriza a hacer bien las cosas. El deber de informar incumbe al médico titular, dijimos. El que tiene que hablar con el paciente no es él, no va a ser Brian, que va a ir a explicarle esto, es así. Él es practicante o un estudiante de medicina último curso que está en la guardia colaborando. Tiene que ser el titular, el médico, el que le va a operar, el médico responsable, el que dé la información al paciente o y a los familiares. Y si este médico es funcionario del hospital y no lo hizo, el hospital va a responder económicamente por ese error, en caso de que haya un error. Y se me puede corroborar el doctor Piris. Este deber se quebranta solo en caso de emergencia. Y vamos a diferenciar muy bien acá. Emergencia
y urgencia son diferentes. Emergencia y urgencia. A ver, ¿alguien puede decir ahí cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? ¿O son sinónimos? A ver, Ada. Sí, doctor. Creo que la emergencia es la situación en la que está en peligro la vida del paciente y en la urgencia no. ¿Y cómo es? Y esa es la diferencia entre los dos, según tengo entendido. Voy a explicarte a vos, Ada. Vamos a hablar contigo. Para que la Bueno. gente... Yo voy a poner el caso y vos me decís, ¿es una emergencia o es una urgencia? Bueno, Tiene una criatura. La mamá desesperada le trae a la guardia. Médico de guardia, médico de guardia, médico de guardia. Bueno, la criatura se cayó y se fracturó. Vamos a llamarle la pierna. Y le trae al sanatorio llorando también la criatura. Y ella desesperada entrando ahí, por poco nos echa toda la mesa, la silla, pidiendo médico, guardia, urgente, urgente, urgente. ujú. Caso 1. ¿Esa es una urgencia o una emergencia? Una urgencia. Una urgencia. Sí. Viene otro caso. Tipo que tiraron con arma de fuego en la región del cuello. Está sangrando profusamente. Y le traen ahí medio tapo. No puede apretar fuerte porque entonces no va a poder respirar. Le aprieta ahí y le pone una toalla. Mejor para que no vea el paciente, que no vea la gente que le traen que está sangrando. Le tapa ahí y le trae. Sangrando. Esa es una emergencia. Esa es la diferencia. La urgencia, esa criatura fracturada, me da tiempo de sobra. Llega, le atiendo, le saco radiografía. Ahí ya me va prácticamente una hora. Le pido análisis de sangre, a ver cómo está. Ahí ya me lleva 2 o 3 horas. Y decido decido corregirle la fractura mañana a la mañana, a las 9 de la mañana. Me da tiempo. Desde luego que es una urgencia porque no voy a dejar pasar semanas o meses por eso. En cambio, la emergencia, no hay tiempo que perder, si no va a morir. Esa es una emergencia. Sí, doctor. Estado de necesidad, donde a veces se tiene que incluso no hacer caso a algunas leyes por la emergencia. Y dice el artículo 123 del Código Penal al respecto. No será punible, dice, cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin la demora del tratamiento, sin la demora del tratamiento, implicase para el afectado peligro de muerte o de lesión grave. Entonces, la misma ley te dice de que tienes que proceder y no va a ser punible porque no tuviste el consentimiento informado. ¿Se entiende, verdad? Sí, doctor. ¿Quería agregar algo, doctor Piris? Para aclararle nomás, doctor, de que esa es una de las excepciones que establece la ley
para dejar sin efecto el consentimiento informado. Y es pregunta de examen generalmente, entonces algo que tienen que aprender bastante bien. Eso es. Así es. El origen de la obligación legal. Desde el momento que un médico acepta el ingreso de un paciente a un establecimiento público o privado, o desde ese momento, nace un contrato de cumplimiento obligatorio. Contrato es donde se pone de acuerdo las partes en hacer o no hacer algo. Es un contrato donde genera obligaciones o genera derecho con respecto a algo. Llega un paciente y ahí no hay nada escrito, no hay nada que... Llega al sanatorio del hospital, yo le tengo que atender. Y ahí se habla de que nació un contrato que no es nominado. Entonces hablamos de contrato innominado. El médico en el ejercicio de su profesión puede generar con los usuarios de su servicio relaciones jurídicas obligatorias o contratos de atención atípica, como por ejemplo cuando el enfermo carece transitoriamente de su voluntad, casos de accidentados, inconscientes, incapacitados, por ejemplo esquizofrénico o menor de edad. Claro que nace un contrato, no está escrito el contrato, pero tiene el mismo valor que un contrato escrito y le llaman contrato innominado. Y efectivamente, no puede existir contrato entre el médico y el hotelero, por ejemplo, que lo llamó para una urgencia. ¿Cómo? El hotelero no, el recepcionista no le va a firmar ni un documento de responsabilidad. Le informa al médico que tiene una urgencia y esto fue así desde una sentencia de la Corte Francesa del año 36, que es un precedente clásico en donde se dictaminó que entre el médico y su cliente se forma un verdadero contrato que comporta para el facultativo la obligación, si no de curar, sí la de prestarle asistencia. La violación voluntaria de esta obligación contractual es sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, es decir, contractual. De ese año que quedó una ley que llamémosla así, que contagió a todas las leyes de todo el mundo, digo yo, de que para el médico a veces no necesita un contrato firmado por escribanía para atender a un paciente. En caso de urgencia o en caso de que se trata, así como dice acá, de una urgencia. Quería hacer un comentario, doctor. Correctísimo, doctor, así mismo es. Esa es Entonces, recuerden ustedes, señores, que yo creo, doctor, que este es uno de los únicos casos que haya un contrato no escrito y que tenga el mismo valor que un contrato. Esto ya se sentenció en la Corte Francesa del 36, más viejo que nosotros. Por eso mismo la demanda civil que surge y civil es cuando un paciente le reclama el pago de indemnización por daño y perjuicio a un médico. El juicio se llama demanda por responsabilidad contractual. O sea, se va a manejar dentro de la forma de un contrato celebrado, por más de que no hayan firmado las partes, el hecho de que el médico le acepte como paciente y que el paciente acepte las condiciones del médico, entonces hay una relación contractual. Y acá le digo a usted para que no, a veces le quiera hacer pensar de otra manera. Desde el momento que vos atendiste a un paciente, llegó junto a vos en el consultorio,
no tiene un peso en el bolsillo. Ojo, señores. Igual tenés la obligación de atenderlo como un magnate. No puede decir, no le vamos a atender porque derivarle porque no tiene para pagar la consulta. De por y pea. Desde el momento que le tocaste, nace un contrato. Y ese contrato te obliga a vos y le da derecho al paciente. Y vos obligación. Tenés que atenderle como si hubiera existido un contrato. Y eso que el patrón, el dueño del sanatorio te diga a vos como médico de guardia que no le vaya, que no le puede atender si no tiene dinero para pagar el sanatorio. Tengan mucho cuidado, porque en la parte penal que ocurra algo y se penalice, responsable directo va a ser el médico, no el dueño del sanatorio. A lo mejor va a pagar alguna multa al dueño del sanatorio, pero en lo penal la responsabilidad es personalísima. No se va a ir preso al sanatorio, vos te vas a ir preso. Tengan cuidado con eso. ¿Quiere hacer una pregunta, señores? El contrato nominado es aquel que tiene una denominación establecida en la legislación. Por ejemplo, contrato de compraventa. Para terminar. Y el contrato innominado es aquel que no cuenta con una denominación prevista en la ley. Y tiene el mismo valor. Bueno, ¿por qué no dejamos acá? No sé, doctor. Doctor Piri. Para no llenarle demasiado. Porque hay un grupo que tiene prácticas dentro de 10 minutos. Por ahí. Bueno, yo por eso le pregunté a ustedes. Bueno, y quedamos acá entonces. ¿Alguna pregunta antes de Dale, ir? doctor. ¿Alguna pregunta antes de irse? Dale, Brian. ¿Y quién hacer? De mi parte no tengo ninguna pregunta, doctor. Preguntale para tu compañero, por ahí si ustedes no están todos juntos, ¿verdad? No. Bueno, entonces la próxima semana, esto es largo, vamos a continuar esto. Bueno, doctor, muchas gracias. Les deseo éxito y que pasen una buena semana. Vean, y nosotros vamos a continuar con el doctor Piri entonces el próximo martes. Y continúa. Está bien, doctor. Bueno, doctor, Sí, un abrazo, che. a vos también, la mitad. Éxitos. Igualmente, doctor. Doctor, antes de que te vayas, en cuanto al libro de medicina legal, A la mitad. ¿cómo hacemos para...? No es que no nos vemos más, pues. Yo le iba a pasar, usted iba a pasar la Brian, ¿verdad? Este fin de semana voy a hacer un poco, unas copias. Le iba a pasar para que lean. ¿Mm? Sí, doctor, y llámame nomás cuando puedas ir ahí, cuando tengas el libro. Y yo voy a ir a buscar o vemos cómo hacemos. Eso mismo, eso no estaría mal. Ya, avisa. Y bueno, nos vemos Dale, entonces. doctor. Dale. Ok, Chao, doctor. Hasta luego. hasta la próxima. Chao, doctor. Ok, hasta Muchas gracias, doctor. Hasta luego. luego, hasta la próxima.